Hoy os dejo con Pedro Manuel, que viene del Departamento de Ingeniería Telemática y nos va a hablar de cómo se predice el comportamiento de los estudiantes o más que cómo van los cursos, ¿no? Sí. Vale, pues en primer lugar dar las gracias a la organización del Seminario Junior por darme la oportunidad de dar la charla. El título de la charla se llama Evitando dar palos de ciego en la enseñanza con predicción, por lo cual lo que voy a hablar es de cómo utilizar el análisis de datos educativos para mejorar los procesos de enseñanza. Entonces yo soy alumno del doctorado en Ingeniería Telemática y aquí os presento el índice de lo que va a ser la presentación. Os voy a dar una introducción a la disciplina que se encarga de este análisis de datos educativos y después voy a centrarme un poco, una panorámica global de lo que es la predicción en la educación y después voy a particularizar en dos casos concretos, como son los MOOCs y los SPOC. Si no sabéis lo que son, no os preocupéis, a lo largo de la presentación iré presentando las definiciones de cada uno de los conceptos. Entonces, lo primero es en qué motiva el hecho de utilizar este tipo de análisis. Pues para poder mejorar cualquier cosa, Lord Kelvin decía que lo que no se mide no se puede mejorar. También en este mismo seminario se han visto en otras presentaciones de semanas anteriores cómo se ha aplicado el análisis de datos a otros campos, como pueden ser la detección de enfermedades o la banca. Entonces, igual que en otros campos se utilizan datos para mejorar los procesos, la idea es que podamos utilizar esto también en los entornos educativos para mejorar la enseñanza. Entonces, en torno a eso, surge una disciplina que es la analítica del aprendizaje, o con lo que normalmente se conoce más por el nombre en inglés, Learning Analytics. Learning Analytics consiste en la medida, colección y análisis de datos educativos y de los entornos en los que se producen con un objetivo, mejorar los procesos de aprendizaje y los entornos. Entonces, en esta disciplina tengo aquí un esquema de cuáles serían los puntos más importantes. Tenemos que tener una serie de datos, que serían los datos de cómo interactúan los estudiantes con las distintas plataformas, cuáles son los resultados que obtienen, cualquier tipo de información sobre ellas. Habría unos instrumentos que serían algunas técnicas, teorías educativas o las tecnologías para esos análisis. Habría unos interesados, que serían quienes se benefician de esta serie de modelos, que ahora después veremos quién son, y no debemos de olvidarnos, antes de pasar a nuestro objetivo, que habrá una serie de limitaciones, como pueden ser pues, temas éticos. Sabes que al tener que analizar datos educativos puede haber problemas éticos en cuanto al uso de esos datos. Y nuestros objetivos puede haber varios, como pueden ser visualizar resultados sobre los estudiantes. Nosotros vamos a focalizarnos en la predicción, es decir, ver qué va a ocurrir en el futuro con esos alumnos. Un ejemplo muy claro es del abandono. No podemos negar que el abandono es uno de los grandes problemas. Si vemos aquí, estos son datos de la propia universidad, las tasas de graduación son inferiores o en torno al 50%. Luego estamos viendo que la mitad de los estudiantes que hacen la titulación acaban abandonando, por lo que el problema del abandono es un problema que es real, que está presente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros pudiéramos anticipar con antelación quién va a ser el que va a abandonar el curso, podríamos tomar algunas medidas que consiguieran que se pudieran paliar un poco que eso e intentar que algunos, a lo mejor no se consigue con todos, pero sí que con algunos se podría conseguir tomar medidas correctivas y que reaccionaran a tiempo y mejorar la situación. Esto no tiene que ver solo con el abandono, puede haber muchos más problemas, como pueden ser la falta de compromiso, que vengan pero no tengan un compromiso claro a hacer la carrera, que tengan una actitud negativa. Y entonces, viendo un poco la motivación de qué se puede hacer, vamos a ver a quién le interesa esto. Pues principalmente al alumno, es uno de los grandes beneficiarios de la analítica del aprendizaje, porque si se le da información sobre cómo está siendo su proceso de aprendizaje, puede reflexionar sobre cómo está aprendiendo e intentar ver si no lo está haciendo bien, intentar tomar medidas y ponerse un poco las pilas para mejorar. Pero sin embargo, también es muy importante para el profesor, si el profesor detecta que los estudiantes no están enterándose de
la materia o que están teniendo bastantes dificultades, pueden adaptar la metodología y la manera que ellos están dando la clase o intentar proporcionar un apoyo personalizado para intentar que los estudiantes se enteren mejor. Y el campo institucional también sería muy importante. También si un gestor o una persona que tiene toma de decisiones en la universidad ve que los programas no están yendo de forma adecuada, que hay una serie de dificultades, pueden reflexionar en los procesos y a lo mejor mejorar la manera en la que se están impartiendo el diseño de la titulación. Entonces, ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Realmente esto puede tener un impacto? Entonces, para resolver esto, estuvimos haciendo unas entrevistas y unos focus group a los distintos interesados, que eran tanto alumnos, profesores y expertos por instituciones de toda Europa, y preguntamos un poco su visión de qué pasaba con la analítica del aprendizaje. Vimos que los alumnos normalmente no saben qué es la analítica del aprendizaje, pero sí que cuando se les pregunta, después deseaban un apoyo más personalizado, tener un mayor feedback, una mejora de los cursos, por lo que sí que tenían un interés de que esto pudiera llevarse adelante si realmente los proporcionó una mejora. En cuanto a los profesores, también tenían interés en identificar alumnos en riesgo, las debilidades de los estudiantes, y los expertos querían algunos sistemas de alertas y recomendación, por lo cual entre todos los interesados era positivo. Sí que es verdad que había algunos problemas, como por ejemplo cómo se trata los datos de sus estudiantes. Los profesores también tenían la preocupación del tiempo que les puede llevar a adoptar estas nuevas tecnologías, pero en general era positivo. Sin embargo, un aspecto importante es, pese a ello, el estado de adopción en Europa es muy bajo. Muy pocas instituciones a nivel europeo tienen hecho algo a nivel institucional para la analítica de aprendizaje. Muy pocas proporcionan este tipo de información a profesores o alumnos. Y de las pocas que tienen, la mayoría de lo que tienen hecho son algunos pilotos en algunos grupos de investigación que se dedican prácticamente a ello. Entonces, ahora vamos a ver en el ámbito de la educación qué es lo que se está prediciendo. Entonces, para ello voy a separar entre dos tipos, los distintos tipos de predicción que pueda haber. En una categoría podría ser en torno al momento, se puede predecir a futuro, es decir, por ejemplo, qué alumno va a abandonar en un futuro, qué nota va a sacar en este alumno, o también se utilizan modelos predictivos, aunque no sea estrictamente en el futuro con el término predicción, también se utilizan detectores de comportamiento, es decir, con lo que un alumno está haciendo ahora, pues por ejemplo, qué habilidad demuestra, o si tiene un compromiso, un comportamiento positivo o negativo. Eso sería dentro de la parte de detección. Y otra sería una clasificación dependiendo del lugar. Puede haber una predicción dentro de un curso determinado, por ejemplo, la asignatura Programación de Sistemas de la titulación X, o puede ser a nivel de la titulación. Por ejemplo, a nivel de un grado completo, si un alumno va a completar un grado o en un curso, por ejemplo, cuarto de la ESO o el que sea. Entonces vamos a ver un poco de cada una de ellas qué posibilidades hay. Pues dentro de la predicción en cursos, algunas de las que he mencionado ya podrían ser la predicción de éxito, que es una de las más comunes, si aprueba o no, qué nota saca, si va a abandonar. También se podría predecir la relevancia del contenido, si el material que se proporciona, si es útil y realmente los alumnos lo van a aprovechar, o si es un contenido que no tiene importancia. Clasificación de mensajes del foro, ver que con lo que escriben los alumnos en el foro, por ejemplo, si demuestran que saben o no saben, o algunas cosas más. Y en cuanto a comportamientos, podríamos identificar el problema, por ejemplo, si hay una alta carga de trabajo, también el compromiso, algunas emociones, como ya he dicho, si son positivos o negativos, la habilidad. Y una vez que sabemos qué podemos predecir, el siguiente paso sería ver de dónde podemos sacar esa información. Entonces puede haber muchas fuentes, pero las más comunes podrían ser, digamos, las que menciono aquí. Podría haber datos demográficos pues podrían ser pues datos de dónde es un alumno, la edad que tiene, el sexo, etcétera. Luego podría haber información reportada, autorreportada, que sería información que se le pregunta al alumno.
por ejemplo, qué interés tiene, cuántas horas tienes planificado dedicar a una asignatura, que luego ya veremos qué realidad tienen, cómo afectan este tipo de variables a los modelos. Luego, del SIS, el Student Information System, que es donde está la información académica. Por poneros algún ejemplo más fácil, os digo que en la universidad esto equivaldría a la plataforma Sigma, donde se introducen las calificaciones. Luego, también se podrían obtener datos del LMS, que es el Learning Management System, que sería el equivalente en nuestra universidad al aula global, y donde podemos sacar una mayor cantidad de datos son de las plataformas digitales como edX. La ventaja que proporcionan estas plataformas es que no solamente hay unos contenidos, por ejemplo un PDF que se pueda subir a aula global, sino que hay una serie de vídeos, entonces se puede ver las interacciones de esos alumnos con los contenidos. También hay unos ejercicios, entonces se puede ver cuál es el patrón de cómo hacen esos ejercicios, si los aciertan o no, los accesos, si escriban mensajes en el foro. Y luego, por otro lado, sería la parte de predicción académica. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo de algo que estamos trabajando ahora mismo con la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, y lo que queremos predecir es el abandono en la titulación. Es decir, nosotros definimos que una persona ha abandonado una titulación si durante un año entero no se matricula en ninguna asignatura, es decir, que ya no se matricula. Entonces, eso sería un problema análogo, entonces, no solamente de un curso, sino a nivel de una titulación entera. También se podría predecir cuánto va a tardar en terminar la carrera, o en este caso tenían interés en los 2 primeros cursos, que son donde hay asignaturas de formación básica y había mayor demora en el tiempo. Y algunas variables, pues aquí serían más de tipo académico, qué notas sacan, el ratio de las asignaturas que aprueban por cada semestre, de las que cursan respecto a las que anulan o convalidan, luego repeticiones, dependiendo de si están todas en primera convocatoria, si tienen unas convocatorias mayores. Entonces vemos que aquí va respecto a otro tipo de datos. Y luego, otro factor importante serían las técnicas que se utilizan para predecir. No voy a entrar mucho en detalle técnico sobre cada una de ellas, pero las principales que se utilizan, que puede ser que las conozcáis, son regresión, máquinas de vectores soporte, árboles de decisión, como por ejemplo aquí, que se utilizan una serie de reglas para determinar si uno aprueba o no, random forest, redes bayesianas, neuronales, naive Bayes, etc. Y una vez que se hayan hecho todos estos modelos, se hayan cogido unos datos, se hayan aplicado estos modelos para predecir otra variable, un elemento muy importante es presentar los resultados. ¿Y cómo deben estar estos resultados? Es muy importante que se presenten al profesor de una manera que sea muy visual. Un profesor normalmente no tiene unos conocimientos técnicos, por lo que si se presentan unas visualizaciones demasiado complicadas no las van a entender. Entonces se deben de presentar los resultados de una forma fácil. Por ejemplo, en este caso, pues se pondrían el nombre de los alumnos con su foto y la probabilidad que tendrían de abandonar o no una titulación determinada. Ahora nos vamos a centrar en lo que sería la predicción en MOOCs. Entonces, el concepto de MOOC es Massive Open Online Course, que son cursos que se proporcionan a un gran número de estudiantes en abierto. Entonces, la ventaja que tiene es que un estudiante cualquiera se puede meter en una plataforma y sin tener que pagar un dinero puede acceder a una serie de recursos que le pueden hacer para aprender un área determinada. No sé si conocéis, pero las plataformas más importantes de MOOCs son Coursera y edX. Y luego también he puesto aquí MyriadaX, sería otra plataforma que a nivel global no es tan relevante, pero sí en España porque ponen muchos MOOCs en español. Entonces, sobre esto, una pregunta que nos planteamos al principio es ¿qué es lo que es más relevante predecir? De todas esas cosas que planteé al principio, ¿qué puede ser más interesante? Entonces, para ello, lo que hicimos fue una revisión sistemática del estado del arte y una primera cosa que vimos fue que hay un gran interés en esta predicción. El término MOOC se apareció en 2011. Por lo tanto, antes de 2011 es muy improbable encontrar nada de esto, porque no había MOOCs.
y vimos que a partir de 2014 empezó a haber análisis de la predicción en los MOOC y que vemos que se va duplicando en cada año. Vimos que de 2016 a 2017 es el doble de artículos, entonces es un tema que está teniendo cada vez una mayor importancia viendo el potencial que puede tener. Entonces, viendo este análisis vimos que un mayor interés que hay es en predecir tanto el abandono como el certificado, las notas. Es porque en un MOOC las tasas de abandono son incluso mayores. Puede abandonar un 90% un curso porque como no tienes un compromiso de que tengas que acabar el curso, te puedes matricular de forma abierta, pues entonces eso hace que mucha gente matricule pero no acabe. Y luego, en torno a las variables, vimos que están muy relacionadas con las variables que se pueden obtener de una plataforma digital. El uso de la plataforma, que sería si acceden o no a la plataforma, o si se matriculan y no vuelven a aparecer en mucho tiempo. También qué hacen en el foro y cómo interactúan con los vídeos y los ejercicios. También vimos que en torno a las técnicas puede haber mucha variación, aunque unas de las más importantes han sido la regresión, las máquinas vectores soporte y el random forest. Y en cuanto a las métricas, vimos que la que más aparece en los artículos, en la investigación de predicción es la accuracy. Sin embargo, una cosa que es importante mencionar, que la accuracy no es una métrica que se pueda considerar apropiada para estos casos. ¿Por qué? Imaginaros que en un MOOC abandona el 90%. Si yo hago un modelo que siempre diga que el alumno va a suspender, el accuracy de mi modelo va a ser un 90%. Sin embargo, este modelo no está haciendo nada. Entonces, por eso que hay que tener bastante cuidado cuando se hacen modelos a la hora de seleccionar con qué se va a medir, porque puedes tener resultados que no reflejen la realidad. Y algunas de las direcciones que pudimos ver es el análisis, que hay que ver cómo ver nuevas variables que puedan afectar a los modelos, que eso es lo que voy a empezar a hablar un poco en torno a las técnicas, y ver cómo se relacionan variables. Por ejemplo, es posible que haya un alumno que tenga una probabilidad muy baja de abandonar el curso, pero una probabilidad muy alta de suspender. Entonces, eso tampoco es un caso idóneo, porque, claro, al final no te va a abandonar, va a seguir ahí, pero no va a sacar nada. Entonces, intentar ver esa relación. Ahora voy a poner dos casos. Uno de ellos va a ser en un MOOC síncrono y otro en un MOOC asíncrono. Antes de empezar voy a mencionaros cuál es la diferencia entre las dos. Un MOOC síncrono, o lo que también llaman en la literatura instructor pace, es un MOOC en el cual los contenidos se abren de forma secuencial. Es decir, un profesor durante una semana abre unos contenidos y da un plazo determinado, a lo mejor una semana, 15 días para entregar la prueba, y a la semana siguiente se vuelven a abrir nuevos contenidos, y así sucesivamente. Sin embargo, un MOOC asíncrono es un MOOC en el cual, cuando se diseña, se suben a la plataforma todos los contenidos y no hay ningún plazo para poder entregar. Cada uno se puede entrar el curso cuando quiera y puede entregarlos con las actividades cuando las tenga. Vamos a ver que hay grandes diferencias en torno a hacer las cosas en un sitio o en otro. Uno era en edX y otro en Coursera. Entonces, el primero de ellos que voy a mostrar es un curso de programación en Java en edX. En este, como he dicho, era un MOOC síncrono, por lo tanto había 5 semanas, entonces cada martes habría un material nuevo y había 14 días para hacer el assignment de esa semana. En total había 5 tests, respuestas múltiples, lo que es un test, y 2 tareas de programación que se entregaban y se evaluaban por revisión entre pares. Aquí el tipo de variables que podíamos usar eran foro, vídeos, ejercicios, notas previas, y los algoritmos, regresión, SVM, random forest y árboles de decisión. Entonces, vamos a ver qué tipos de variables, para ya ser un poco más específico, que se pueden obtener en un MOOC. Por ejemplo, de los ejercicios formativos, un ejercicio formativo es el cual que no cuenta para nota. Los que sí cuentan para nota son los que se conocen como sumativos. Entonces, de un ejercicio sumativo se podría obtener la nota media, qué porcentaje de ejercicios abren,
abren es que se metan en la página, que vean el ejercicio, pero no tienen por qué entregarle. Luego un paso más es que le abran y además le intenten, es decir, que lleguen a enviar una solución. Luego un paso más, porque podríamos analizar, es que le envíen y además le hagan hecho bien. Y luego un paso siguiente sería lo que se conoce como CFA, Correct First Attempt, que le hagan bien y que además le hagan bien a la primera. Entonces eso serían distintas variables para analizar, también el número de intentos. Y luego también se podría analizar las notas previas, aunque con mucho cuidado, porque cuando tú analizas la predicción solo puedes utilizar las notas que ya hayan ocurrido, es decir, si predices la semana 2, puedes usar la nota de la semana 1, pero no puedes utilizar la nota de la semana 3, aunque hagas el análisis a posteriori. Y también de los vídeos, pues podríamos ver el número de vídeos abiertos. Veremos que aquí estaba bastante limitado, veremos otros casos donde había más eventos, por aquí había solo eso. Y luego en cuanto al foro, el foro es una fuente que proporciona bastante información. Nosotros definimos una metodología 3S. 3S viene de 3 palabras que se pueden obtener: social, sentiments y skills. Es decir, de un foro podemos obtener actividad social, es decir, si participan, si comentan, si votan positivo de otros mensajes, si no, la longitud, si son los que más contribuyen o los que menos. La parte de sentimientos podría ser si los mensajes que un alumno escribe en el foro, si son positivos, son constructivos, o si es para decir esto no funciona, este curso no me gusta, está muy mal, que sería algo más negativo. Entonces aquí pudimos modelar cómo ir a los sentimientos. Vimos que al principio todo el mundo muy contentos haciendo el curso y cada vez iba hacia abajo, y sobre todo había 2 picos que se correspondían cuando tenían que hacer entrega, es decir, cuando tenían que hacer programar algo y veían que no les funcionaba, ya todo el curso estaba muy mal. Y luego la parte de skills, que sería pues qué habilidades son las que más aparecían en los foros. Entonces sobre esto vimos que las notas previas tenían una gran importancia, es decir, un alumno que empezaba bien, al final continuaba haciéndolo bien, tenía bastante relación. Y que los datos tenían mayor relevancia que los algoritmos, es decir, cambiando la fuente, de cambiar de usar foro o foro a ejercicios o vídeos, te marcaba gran diferencia. También la interacción en los foros vimos que no era significativa. ¿Y por qué? Porque aunque tú piensas, ahí había 13.000 mensajes en el foro, dices, es una barbaridad. Pero claro, si hay 100.000 matriculados en el curso, en realidad no había una gran participación. Además, muchos entraban, decían, hola, me llamo fulanito, me pongo aquí a hacer el MOOC, pero luego después realmente no volvían a escribir nada, entonces eso no era significativo. Y que luego también era bastante más fácil predecir una nota en un test, también que era mucho más similar a los tipos de ejercicios que hacían, que de una tarea de programación más abierta de posibles soluciones. También otra cosa que es muy importante a la hora de predecir es la anticipación. Es decir, yo puedo predecir, pero si yo predigo el día antes, ¿para qué me vale la predicción? O sea, si yo estoy el día antes del examen y te digo que vas a suspender, no, ¿para qué te sirve eso? Porque tú ya no puedes tomar ninguna acción. Al final va a llegar el día siguiente y si es una predicción buena, pues no vas a probar, pero no tienes tiempo de reacción. Entonces, por eso nos interesa que estos modelos se puedan hacer lo antes posible. Y claro, hay un balance. Cuanto antes predigo, más puedo tener efecto, pero sin embargo, los resultados de mi predicción van a ser peores porque tengo menos información del estudiante. Entonces, es un gran balance que se debe de sopesar cuando se realizan este tipo de estudios. Y luego, también es importante ver que vimos que los datos más recientes tenían mayor importancia. ¿Por qué? Porque en un MOOC al principio entran un montón de estudiantes, pueden ver 4 o 5 vídeos y luego no aparecen. Entonces producían un gran ruido en los datos porque parecían que podían hacer algo, pero luego llegabas a la semana 3 y ya no estaban. Entonces, cuando estabas en semanas más avanzadas, veías que estudiantes realmente eran los que te quedaban en el curso. Luego voy a ver el otro caso, cómo puede cambiar tanto al hacer un MOOC asíncrono. Entonces, esto era un MOOC de Coursera de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
que también colaboramos con ellos. Y en un MOOC asíncrono, una de las capacidades más importantes que te pueden marcar el éxito o no es el aprendizaje autorregulado, lo que se conoce en inglés como Self-Regulated Learning. El Self-Regulated Learning es el proceso por el cual un alumno tiene la capacidad de autorregular su propio aprendizaje. Es decir, un alumno que tiene esas habilidades, pues es capaz, cuando tiene una dificultad, es capaz de pedir ayuda, no le da vergüenza pedirle al profesor que tiene alguna duda, es capaz de planificar su propio aprendizaje cuando tiene que hacer las cosas, es capaz de fijarse unos objetivos, es capaz de relacionar lo nuevo con lo anterior. Y claro, ¿por qué es esto importante en un MOOC? En un MOOC no tienes una clase que tienes que ir todos los días y un seguimiento, sino que es algo que tú lo tienes que hacer de forma individual. Y encima, si estamos en un MOOC asíncrono, no hay unas fechas de entrega que te obligan a tengo que tener esto para el lunes, para el domingo, sino que eres tú, como tienes totalmente libertad de tus plazos, eres tú el que te tienes que marcar una planificación para conseguir los objetivos. Si tú no te planificas estos objetivos, ¿qué va a pasar? Que al final lo vas a ir dejando y al final vas a abandonar el curso porque no te has organizado bien, porque no te está obligando el curso a hacer unas cosas. Entonces, eso es uno de los grandes problemas en los MOOC asíncronos. Entonces, aquí analizamos algunas variables como demográficas, intenciones de actividad, pero sin embargo lo fundamental es que analizamos el Self-Regulated Learning, el aprendizaje autorregulado. Vimos por una parte en una encuesta, en la encuesta se le decía ¿cuántas horas tienes pensado dedicar al curso? ¿Tienes pensado realizar todos los ejercicios o solo los que son obligatorios? Vamos a ver si eso tiene importancia o no. Y luego patrones. Entonces, aquí vemos, esto se conoce como el espagueti, que vemos, aquí son como procesos. Esto sería cada vez que un begin season, es decir, cada vez que un estudiante entra en el curso, hasta cada vez que sale, lo que puede hacer. Puede ver un vídeo, puede repasarlo, puede intentar un ejercicio, completarlo. Entonces, se ven, las distintas combinaciones de cosas por las que puede pasar. Entonces, en torno a eso, vimos que había 3 tipos de estudiantes. Muestreo, completo y estratégico. Los estudiantes muestreo eran el estudiante que entra, se matricula en el MOOC, hace 3 o 4 ejercicios y ya se va y no vuelve. Va justo a mirar cosas bastante específicas. El estudiante completo es el estudiante ideal, el estudiante que todo profesor quiere, que es el estudiante que entra en el MOOC y hace toda la secuencia, se ve todos los vídeos desde el primero hasta el último en orden y va haciendo todas las actividades. Y luego tenemos el estudiante estratégico, que ese su objetivo no es hacer todo lo que viene aquí, es conseguir el certificado, aprobar. Entonces, ¿cuál era el patrón que se veía? Este estudiante no entra al MOOC, ve el vídeo y luego después se pone a hacer el ejercicio, sino que llega al MOOC, se va al ejercicio, ve qué preguntas le van a preguntar y después se va al vídeo y se pone en el vídeo a buscar justo donde viene la pregunta de ese test para luego marcarla. Es decir, yendo solamente a lo que es indispensable para llegar al aprobado. No le interesa más, por eso se consideraba estratégico. Aquí algunos modelos vimos que tenían un poder predictivo alto y que los patrones de Self-Regulated Learning tenían una mayor importancia a diferencia de las variables autorreportadas. ¿Por qué? Vimos que la gran mayoría de los estudiantes, cuando les preguntabas, ¿tienes pensado hacer todas las actividades? Sí, yo lo voy a hacer todo. Pero luego después veías los datos y en realidad no hacías nada. Entonces, pues eso no tenía importancia en los modelos porque la mayoría, pues lo que decía no tenía relación con la realidad. El siguiente que voy a mostrar son el tema de los SPOCs. Un SPOC es muy parecido a un MOOC, pero se utiliza en entornos privados. Es decir, si es Small Private Online Course, mientras que un MOOC tú puedes entrar desde cualquier sitio y está abierto, un SPOC tiene el mismo formato, pero se lo da solamente a un grupo reducido de estudiantes. Por ejemplo, en una universidad, a los estudiantes que se matriculan en una asignatura, se les proporciona este SPOC. Entonces, esto le pueden servir como apoyo, es decir, yo doy mi clase magistral, pero luego después, si no te has enterado algo, tienes unos vídeos que puedes verlos para reforzar esos contenidos. También se puede usar para la ayuda del aprendizaje semipresencial y para el uso de clase invertida. Es decir, que el profesor puede llegar y decirle al alumno antes de ir a clase,
antes de ir a clase, mírate todos los vídeos, y yo en clase yo no te voy a explicar la lección, sino que como ya tú ya has venido, voy a reforzar algunos conceptos y vamos a hacer actividades más interactivas para aprender de otra manera. Entonces, para eso pueden tener un gran uso los SPOCs. Aquí voy a mostrar un ejemplo que hicimos en la Universidad Católica de Lovaina, también era en EDX, y aquí era un SPOC que había diseñado esa universidad para ayudar a los alumnos a preparar la equivalente a la prueba de universidad de allí, de alumnos que querían hacer medicina. Entonces, tenían un montón de vídeos y una serie de ejercicios para preparar la prueba, y durante de vez en cuando tenían alguna sesión presencial, y durante el curso 2016-17. Aquí sí que había unos eventos más completos, porque teníamos no solamente cuando los vídeos que habían abierto, sino cada vez que daban a play, si echaban el vídeo para adelante, si le rebobinaban, cada vez que daban stop, una pausa, cada vez que enviaba un ejercicio, cada vez que pedían la solución del ejercicio para ver la explicación, y también el background. Es decir, había estudiantes que habían hecho un bachillerato con asignaturas de, digamos, el bachillerato de Ciencias de la Salud, por lo cual tenían un background adecuado para estudiar medicina, pero luego había estudiantes que puede ser que a lo mejor hubieran hecho el bachillerato de humanidades, pero querían hacer esta prueba. Entonces, claro, no tenían los prerequisitos. Entonces, aquí teníamos variables del tipo número de accesos, los días consecutivos, la racha, el porcentaje de acceso, y con los vídeos teníamos también sobre lo que habían visto. Entonces, aquí es importante ver que un vídeo, lo que has visto no es la suma del tiempo que has visto, sino que puede ser que un trozo lo hayas visto 4 veces, pero otro trozo no lo hayas visto ninguna. Entonces, aquí hay que considerar cada trocito y ver cuál es el porcentaje real de lo que has visionado. Entonces, vimos aquí que el itinerario de bachillerato eran bastante, bueno, bachillerato como se llame en Flandes, que tenía bastante importancia. ¿Por qué? Porque los estudiantes con unos itinerarios un poco así raros tenían que ser mucho más activos para poder llegar al mismo nivel, incluso trabajando mucho más en el SPOC que uno tradicional, podían sacar menos nota en el examen porque, claro, al final se veía las carencias que tenían de no haber cogido un itinerario adecuado. También vimos que, pese a que el SPOC se abría en septiembre, casi el 70% de las interacciones eran a partir de abril. Claro, siendo la prueba de la universidad en junio, al final todo se concentraba hacia el final. Y que vimos que era bastante relevante la nota media, solamente el primer intento, que marcaba bastante, cuántos días accedías, y cuando el alumno no solamente hacía el ejercicio y le enviaba, sino que además pedía y se leía la solución que el profesor tenía cargada en la plataforma explicándolo, que eso también tenía relevancia. Sin embargo, y ya estamos en la parte final, ¿cómo generalizables son estos resultados? Un problema que pueda haber es el contexto. Aquí hemos visto unos cuantos casos en unas universidades, pero cómo estos resultados se pueden transferir. Uno de los problemas es que si te cambia totalmente la metodología del curso, te puede cambiar esos resultados. Entonces, es muy difícil tener un algoritmo que te sirva para todo. Entonces, una de las soluciones es intentar tener unas ideas de una metodología y seguir esa metodología de obtener unos indicadores, readaptar un poco el código dependiendo de los datos que tengas disponibles y, muy importante, interpretar cada curso específico. Dependiendo del profesor, tiene que ver qué es lo que le interesa para ese curso. Entonces, en esa línea, uno de nuestros retos es intentar en los cursos que tiene la propia universidad, que ya, no sé si lo conocéis, está la plataforma de e-learning, que ya tienen algunas visualizaciones como cuál es el esfuerzo de los alumnos en estos SPOC, intentar aplicar estas técnicas de predicción y ver si se pudiera generalizar a todos los SPOC que se realizan en la Carlos III. Y ya algunas conclusiones generales. Tendríamos, a mí una de las cosas más importantes que quiero recalcar es la importancia, el potencial que existe en la analítica del aprendizaje. Aquí hemos visto que con estas predicciones se pueden tener varias conclusiones de cómo están interactuando los alumnos con la plataforma y que eso puede servir para ayudar a los procesos. Por lo tanto, aunque todavía existe un nivel de adopción muy bajo,
que existe un potencial y que en los próximos años seguro que se van implementando nuevas medidas para irlo mejorando. También las variables, hemos visto que algunas, como los logs, lo que realmente muestra un alumno a la plataforma tiene bastante importancia, pero no tanto lo que el alumno dice, porque lo que dice puede ser que no sea lo que realmente hace, y que también puede tener bastante importancia el nivel educativo. Y luego, por último, lo que comentaba para la generalización, que tiene bastante que ver el contexto en el que se realiza el curso. Algunas ideas de trabajo futuro, como he mencionado, trabajar en los SPOC que tiene la propia universidad, trabajar también en la predicción académica, que no la hemos abarcado mucho durante la presentación, y también intentar ir a otros contextos de más bajos, como primaria y secundaria, para ver cómo podría variar. Entonces, con esto termino la presentación. Entonces, ahora si tenéis alguna duda, pues no dudéis en preguntarme. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Pues voy a empezar yo. Yo tenía dos preguntas, una a nivel más técnico y otra más simple. A nivel técnico, ¿el problema que tenías con la accuracy, cómo lo habéis solucionado? Pues utilizando otra de las métricas. O sea, la accuracy, el problema que tiene es que no tiene, que como te da el número de aciertos que tiene sobre el total, pues otras métricas, como por ejemplo la área de la curva, sí que tiene en cuenta pues como cada una de las clases cómo vas acertando. Entonces sí que tienes en cuenta los falsos positivos y demás. Entonces son métricas que se definen. Hay artículos que están analizando para estos modelos cuáles son las métricas más apropiadas y definen que ese tipo de métricas son más apropiadas. El problema es que muchos artículos en la literatura, a pesar de ello, siguen utilizando estas métricas como la accuracy, y entonces se ve que todavía mucha parte de la investigación sigue confiando en ese tipo de métricas que son las adecuadas y que pueden llevar un poco a error. La otra pregunta es en relación a, vale, tú predices el comportamiento del estudiante con suficiente antelación a lo mejor como para decírselo. Sí. Y le dices, pues mira, oye, que como sigas así vas a suspender. Sí. ¿De verdad crees que ese estudiante se puede reconducir? Porque en asignaturas muchas veces lo que pasa es que tú tienes un examen parcial, lo que sea, saca una nota bajita y en lugar de decir voy a motivarme para probar de verdad el examen final, pues lo que hacen es... Claro, el problema es, o sea, depende, o sea, si tú lo haces ya cuando ha pasado el primer parcial, imagínate que tienen un 1 en el primer parcial y ya ese examen le vale un 30% de la nota. Ahí ya es muy difícil, pero si tú cuando llevas 2 o 3 semanas de curso ves que no se están enterando, sí que el profesor puede intentar ver, pues mira, estos no se están enterando, pues voy a intentar hacer algo, voy a darle un material de apoyo, voy a quedar con ellos, a ver qué puedes hacer con ellos. Entonces también depende en el punto donde lo hagas. Vale, muchas gracias. Vale. Hola, una pregunta. Dado que es una predicción lo que hacéis, ¿qué porcentaje de acierto tiene esta predicción? ¿Lo han cuantificado de alguna manera? Sí, normalmente los estudios que he presentado solíamos tener un AUC en la mayoría de los casos superior al 90%, incluso en los MOOCs, como hay una gran cantidad de interacción de los estudiantes, suele haber unos porcentajes de un 97 o por ahí del área bajo la curva. Luego, donde sí que puede haber más problemas de conseguir unos altos resultados, puede ser en cursos específicos y sobre todo en cursos específicos donde el número de estudiantes sea bajo. Por ejemplo, cuando tienes solamente 100 o 200 alumnos, si esos alumnos interaccionan poco, entonces ahí puede ser que tengas más dificultades y a lo mejor puedes conseguir entre un 80 y un 90, pero los MOOCs, dada la masividad de los estudiantes, suele tener unos mejores resultados. Bueno, me refiero a esto porque, claro, para poder ver si la predicción es buena, sí, tengo que dejar que las cosas, no utilizar ninguna estrategia para
para volcar la situación, ¿no es cierto? Con lo cual, si yo predigo que 10 estudiantes van a abandonar, tengo que dejar y esperar a ver si esos 10 estudiantes abandonaron Claro, o no. la cuestión es que aquí claro, la primera vez necesitas que acabe el curso Eso es. para poder entrenar un modelo y luego ese modelo ya le podrías utilizar en futuras ediciones. Vale, entonces, digamos un 90%. Y después, ¿han aplicado estrategias para cambiar esa tendencia? ¿Y se ha cuantificado si ha cambiado la tendencia? ¿En qué Claro, porcentaje? no, eso de momento no se ha podido evaluar. Como he mencionado, el estado de adopción de este tipo de técnicas es todavía bastante bajo, entonces un gran esfuerzo que se está realizando es mucho a nivel individual de grupos y todavía lo que es la adopción a gran escala y el poder aplicar estos modelos a nivel real todavía está en un nivel bajo de adopción. Entonces faltaría precisamente eso, poder llevar estos modelos a cursos en la práctica y poder ver cómo pueden ayudar en futuras ediciones. Vale, gracias. Bueno, gracias por la charla. Yo tenía un par de dudas. Una es simplemente curiosidad. ¿Cuántos datos de estudiantes habéis tenido más o menos en el último MOOC? ¿En cuál? El de... En general, o una media en base. O sea, en el MOOC de Java, DDX, en ese teníamos unos 95.000 estudiantes. Lo que pasa es que, claro, de esos 95.000 estudiantes tienes que hacer un filtro importante al inicio, porque, claro, muchos no hacen nada, entonces, claro, si no llegan a hacer nada, pues eso es mejor eliminarlos, porque si no te pueden generar un sesgo. Entonces, ahí nos quedamos con unos entre 4.000 y 5.000. De 95.000. Sí. Vale. Claro, el problema es que si no llegan a hacer... No, sí, es habitual. Y luego la otra pregunta iba relacionada con la que has hecho tú de la accuracy. Al final la accuracy sí que es verdad que no tiene en cuenta los falsos positivos o los falsos negativos, pero si lo unes con, por ejemplo, la especificidad o la sensibilidad o la precisión, sí que tienes esa parte que te estás perdiendo solo con el accuracy. Claro, sí, eso si lo combinas, pero claro, ya estarías utilizando otro tipo de métricas como pueden ser el recall, el precision, el F-score. Sí, pero al final son métricas que claro, se unen entre ellas, claro, o sea que eso... Sí, al final eso sería otra aproximación que estaría bien. El problema es que muchos artículos dan el accuracy y no dan nada más. Vale, era eso, gracias. Yo tenía una curiosidad, y es que de todos los resultados que has visto, sí, parece que casi todo es algo que a priori podrías predecir sin hacer ningún análisis estadístico. O sea, todo parece bastante lógico, pues que de muchos estudiantes que empiezan, muchos lo hagan solo para tantear y no les guste, que si al principio va mal, luego lo dejen. ¿Has encontrado alguna conclusión que digas, hostia, esto no me lo esperaba? A ver, o sea, los datos que tenemos normales, claro, son anónimos, o sea que tampoco sabes, o sea, tú con esto sacas un modelo que te puede dar para cada ID de estudiante su propia predicción, que es lo que tiene un valor, porque claro, o sea, tú sabes que siempre no va a probar ni todo el mundo ni va a abandonar, pero lo bueno es que, digamos, tú con esto puedes dar una predicción a cada uno, decirle cómo va. Lo único que, claro, nosotros en los análisis que hemos hecho no conoces al estudiante, entonces tampoco puedes decir, sí que a lo mejor puedes ver a lo mejor algún caso que veas cómo puede empezar mal y luego mejorar, pero claro, solo ves los indicadores, no conoces a la persona y ver si te ha llevado una sorpresa. Y luego otra curiosidad es que de cara a los profesores que hacen los vídeos, ¿se les da el feedback de cómo manejan los vídeos sus alumnos? Porque me ha parecido súper interesante saber cuántas veces ha visto un trocito, porque está claro que ahí está peor explicado o es más difícil de comprender. Sí, o sea, eso ahora mismo es la plataforma GEL de la universidad, que es una plataforma que digamos está activa. Todos los profesores que ahora mismo tienen desarrollado un SPOC pueden entrar ahí y pueden ver de cada uno de esos vídeos cuál es el
el porcentaje que ha visto cada alumno y en porcentaje global. Y ahora mismo creo que eso no está implementado, pero en otra herramienta anterior que sí que se realizó, la herramienta Analyze, sí que se podía ver como, bueno, la imagen que ponía en las transparencias estaba sacada de ahí, veían de cada parte del vídeo el número de visualizaciones. Entonces, claro, ahí puedes ver si hay un pico en el segundo X, puedes decir, aquí qué pasa, el profesor no se ha explicado bien o qué. Entonces puedes ver qué pasa. Y ahora lo que se ha introducido nuevo es el tema de las votaciones, que el estudiante puede dar a cada vídeo una votación. Entonces, no sé si eso lo estarán realizando muchos estudiantes o no, porque no he podido verlo, pero si los estudiantes lo rellenan, pues le puede dar una idea al profesor. Este vídeo, no, si tiene una mala puntuación, es que no se entera muy bien con ello. Entonces, claro, eso le pueden dar pie a que puedan decir, pues voy a grabarlo de otra manera. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? No. Pues vamos a agradecer otra vez a Pedro Manuel por su charla.